Mira el mundo a tu alrededor. Hay quien lo tiene todo. Y quien no tiene casi nada. Y lo damos por sentado. Siempre ha sido así, piensas, pero no es cierto. Durante casi toda nuestra historia, los ricos y los pobres no existían. No había amos, ni siervos. Nadie mandaba sobre los demás. Entonces, ¿cuándo nació la desigualdad? ¿Y por qué? Es una de las preguntas más importantes de todas. Y la respuesta te sorprenderá. Volvamos a nuestros antepasados cazadores-recolectores. Vivían desplazándose sin cesar, siguiendo a los animales y las estaciones. Y si te mueves siempre, acumular cosas no tiene sentido, no puedes llevártelas contigo. Cuando alguien cazaba un animal, la carne se repartía con todos. No por bondad, era un seguro. Hoy comparto contigo, mañana tú compartes conmigo. Un cazador fuerte hoy podía enfermar mañana. Compartir no era generosidad, era sobrevivir, sin muros, sin cercas, sin cerraduras. No existía la propiedad, y lo vemos en las tumbas, todas iguales, sencillas. Nadie era enterrado como un rey, pero atención, no eran iguales porque fueran ángeles, eran iguales porque el grupo lo imponía, con ferocidad. Si un cazador presumía de su presa, los demás se burlaban, qué animal flaco, qué poca cosa. Quien intentaba mandar o ponerse por encima era ridiculizado, hasta volver a ser igual que los demás. Los estudiosos lo llaman nivelación. Un modo de mantener a todos a la misma altura. Las decisiones se tomaban hablando, todos en círculo, hasta ponerse de acuerdo. Nadie podía dar órdenes. Un jefe, si lo había, solo podía convencer. Obligar a los demás, sencillamente, no podía. Durante decenas de miles de años, la igualdad fue la regla. Defendida, cada día, y lo vemos todavía hoy. Algunos pueblos, como los Hadza en África, viven así aún. Entre ellos, si tienes algo y otro te lo pide, se lo das. Lo llaman compartir a demanda. Acumular no te hace importante. Te hace sospechoso. Luego, hace unos 10.000 años, algo cambia. Aprendemos a cultivar. Nos detenemos. Construimos aldeas. Ya no nos movemos. Curiosamente, los primeros campesinos trabajaban más y comían peor que los cazadores. Pero ya no se volvía atrás. Más bocas que alimentar, más campos, más trabajo. Y por primera vez podemos conservar la comida. Nace una palabra nueva, el excedente, el sobrante. El de más. Y aquí sucede algo enorme, porque el sobrante se puede medir. Y si se puede medir, alguien puede tener más que otro. Y algo que antes no existía, ahora existe, lo mío. Lo tuyo. La propiedad. Pero atención, cultivar, por sí solo, no basta para explicarlo. Muchos pueblos de campesinos siguieron siendo iguales por mucho tiempo, porque ese sobrante ya no era solo comida para hoy. Por primera vez, era poder para mañana. Hacía falta algo más, algo que acumular, que defender, y que dejar en herencia. El arado y los bueyes cambiaron las reglas. Con los animales podías trabajar mucha más tierra, y los animales eran riqueza que camina, un rebaño se cuenta, crece, se posee, y luego la tierra. Un campo se puede cercar, defender, y decir, esto es mío. El filósofo Rousseau lo había intuido. La desigualdad empieza el día en que alguien cerca un pedazo de tierra y dice, es mío, y está el ingrediente que lo une todo, la herencia. Lo que acumulas no muere contigo. Lo dejas a tus hijos, que le añaden lo suyo. Generación tras generación, una familia sube y otra se queda atrás. La brecha se ensancha, y por primera vez se nace rico o pobre. No por lo que haces, sino por la familia en que naces. Y hay un motor silencioso que pocos imaginan, la deuda. Con el excedente, quien tenía grano podía prestarlo a quien no tenía, pero el grano se devolvía con intereses. Un poco más de lo que habías recibido, y quien no podía perdía la tierra. A veces acababa trabajando para su acreedor. Así nacía algo nuevo y poderoso, depender, para vivir, de otra persona. Y de nuevo, lo vemos bajo tierra, en Bulgaria, en Varna, una tumba de 6.000 años. Un hombre enterrado cubierto de oro. En su tumba había más de 900 objetos de oro. Un tesoro, para una sola persona. Y al lado, tumbas vacías, desnudas. Por primera vez, la muerte cuenta quién contaba y quién no. Las casas también empiezan a ser distintas. Algunas grandes, otras minúsculas. Luego nacen las primeras ciudades. Y con ellas, algo que protege la riqueza. Arriba,
pocos, reyes, sacerdotes, jefes. Abajo, todos los demás. Y llega la escritura. ¿Sabes para qué sirvió, al principio? No para escribir poemas. Sirvió para llevar las cuentas. Quién posee, quién debe, quién paga impuestos. La riqueza, puesta por escrito. Y los impuestos no se pagaban en monedas, sino en grano y en jornadas de trabajo debidas al palacio. De ahí, poco a poco, el mundo que conocemos. Quien manda arriba, quien trabaja abajo. Y para defender a los de arriba hacían falta hombres armados. También los primeros ejércitos nacen así. La propiedad cambió también las relaciones entre hombres y mujeres. Con la tierra que dejara los hijos, en muchas sociedades el poder se concentró sobre todo en los hombres. Pero aquí está la pregunta más fascinante. ¿Todo esto era inevitable? Durante mucho tiempo se pensó que sí. Un camino de sentido único, de la aldea al rey, sin retorno. Pero dos estudiosos, Graeber y Wengrow, dieron la vuelta a esta idea. Mostraron que existían grandes ciudades antiguas sin palacios y sin reyes. Miles de personas, sin un jefe. Y hay un misterio que lo complica todo. En Turquía, en Göbekli Tepe, se alzan enormes templos de piedra, construidos por cazadores-recolectores, antes aún de la agricultura. Mover esas piedras exigió muchas personas, guiadas por alguien. Otros pueblos, en cambio, inventaron un remedio genial contra los ricos. Quien se volvía demasiado poderoso debía ofrecer grandes fiestas y regalar, o incluso destruir, sus bienes. El poder no se acumulaba, se regalaba. Un modo astuto de no dejar subir a nadie demasiado alto. Y pueblos que cambiaban de reglas con las estaciones, iguales en una época del año, con un jefe en otra. A veces construían una jerarquía. Y a veces la desmontaban, volviendo a ser iguales. Significa que la desigualdad no fue un destino. Fue una serie de decisiones. Entonces, ¿por qué, al final, se quedó y se endureció? Porque quien llegaba a la cima construía historias para quedarse. El rey lo eligen los dioses. Tu pobreza es voluntad del cielo. Obedece, y construían templos y monumentos gigantes, para recordar a todos quién mandaba. Una vez que el poder se concentra, defenderse se vuelve difícil. Y la igualdad se desvanece. En el antiguo Egipto el faraón era considerado un dios viviente. En teoría, lo poseía todo y a todos. Y sin embargo la historia está llena también de momentos en que los de abajo derribaron a los de arriba. Entonces, ¿cuándo nacieron los ricos y los pobres? Mucho más tarde de lo que crees. Durante la inmensa mayoría de nuestra historia fuimos iguales. La desigualdad es reciente. No nace de la maldad humana. Nace de tres cosas: el excedente, la propiedad, la herencia. No es naturaleza humana. Es el resultado de cómo decidimos organizarnos. Y hoy la desigualdad ha vuelto a ser enorme. Poquísimas personas poseen tanto como miles de millones de seres humanos juntos. Y los ingredientes son los mismos de hace 10.000 años. El excedente, la propiedad, la herencia. Pero si es fruto de decisiones, entonces es algo que podemos todavía volver a discutir. Y cambiar. La desigualdad no es para siempre. Porque nunca lo ha sido. Y recordarlo lo cambia todo. Si algo empezó, entonces empezó por un motivo. Y lo que empezó, un día, también puede terminar. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete. Están llegando más preguntas como esta.